tempestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra canta, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llenó el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Como nada igual a su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra canta, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? No hay nada se compara a ti. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Nadie como tu Señor, decláralo. ¿Quién como Él? ¿Quién
por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Decimos, Señor, no hay nadie como tú, Señor. Solo tú eres digno de adoración, Señor. Te damos gloria, Señor, en este día. Hermoso Jesús, son tus palabras, su amor y cuán glorioso es Jesús, es su poder, es su cruz, la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, cuán hermoso y cuán hermoso eres, Jesús. Es su poder, es su amor y cuán glorioso eres, Jesús. Es su poder y fue tu cruz. Nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria. Gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Demos gloria al Señor en esta mañana. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te damos gloria, Señor. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria.
Te adoramos, Señor. Bendiciones para todos ustedes, amada iglesia. Que la gracia del Señor y la paz de nuestro Dios Padre sea sobre cada una de nuestras vidas, sobre sus familias. Les animamos para que este día podamos ser con la palabra del Señor, exhortados y alentados en nuestra fe. Les animo para que amemos la palabra del Señor, les animo para que la leamos, para que la conozcamos, para que la meditemos, la escudriñemos y la guardemos en nuestro corazón, porque esa es la disciplina del hombre y de la mujer que ama a Dios. La disciplina de la oración, la disciplina del ayuno, la disciplina de la comunión de los unos con los otros. Ese es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es a eso al que animamos a cada uno de ustedes como pastores, como hombres de los cuales Dios nos ha llamado a compartir este precioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro ánimo, y más que el del Dios Padre, que nosotros crezcamos en su conocimiento. Bienaventurados, dice la palabra, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, y sabe que la palabra es como ese pan que nos sacia. La palabra es aquella que nos guarda en medio de todas las situaciones, la que nos fortalece, la que tiene promesas para que nuestras vidas tengan una esperanza allí adelante, y saber que nuestra esperanza no es defraudada por parte de nuestro Dios. Les animamos entonces, amada iglesia, para que la palabra que esta mañana, que este día, que esta noche vamos a escuchar sea de bendición para toda su vida, y que el Espíritu de Dios sea sobre nuestras vidas transmitiendo este mensaje. Quiero, antes de comenzar como introducción a esta palabra del Señor que estará allí en Gálatas, que estaremos reflexionando sobre ella, quería llevarles a recordar la libertad y el gran descanso que se siente cuando cada uno de nosotros, o aquellos que han tenido la oportunidad de cumplir con las responsabilidades o aquellas obligaciones financieras de cada mes, constantemente llevar aquella cuota, y cuando se lleva hay un pequeño gozo en nuestro corazón porque estamos cumpliendo con ella, porque sabemos que no nos van a llamar de aquel lugar. ¿Qué gozo produciría en la última cuota o aquella última porción que deberíamos de cancelar? Sería un grande gozo para nosotros, porque estamos siendo libres de una deuda que nos pesa, una deuda que nos aqueja, una deuda que no nos ha podido quizás permitir invertir en otras cosas. ¿Y sabe qué es la comparación que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Gálatas? A todas aquellas iglesias que se encontraron en aquella región de Galacia, la iglesia de Listra, de Derbe, la iglesia de Iconio y Antioquía. Dice la palabra que esta carta fue escrita específicamente para que los de aquella región conocieran la libertad que habían recibido en Cristo Jesús. Aquella libertad también que se trae cuando descansamos de un grande peso y no nos deja caminar, no nos deja avanzar. Es a ello que el apóstol Pablo nos invita en esta carta, que fue escrita alrededor de 49 años después de Cristo. Si nosotros miramos un poco la historia, esa sería una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió. Esa sería una de los primeros mensajes, cartas que el apóstol Pablo escribe allí en el Nuevo Testamento, mucho más que los evangelios. Fue escrita esta carta con un poco de tiempo, y podemos ver cómo el apóstol Pablo se acerca a aquella iglesia donde predominaban muchos judíos y predominaba mucho el pensamiento griego. Pero gloria a Dios, porque hasta allí llegó el poderoso evangelio de Cristo y transformó el corazón de cada persona que recibió con agrado y con humildad, con fe, la palabra de Cristo. Es el mismo deseo que la palabra, que el Señor y cada uno de nosotros tenemos este día, para que nosotros recibamos este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Dice Gálatas en el primer capítulo: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Mirando estos primeros 5 versículos, queremos que en esta reflexión tocar 3 puntos importantes. Esta enseñanza la he titulado Un corazón libre. ¿Cómo es un corazón libre? ¿Cómo se manifiesta un corazón libre? Y debemos entender que estos principios, que estas verdades que nos enseña la palabra, nos refleja cómo es un corazón libre. Queremos mirar la libertad del pecado, queremos mirar la libertad de la ley o de las tradiciones, y también vamos a mirar la libertad en el servicio. En eso el apóstol Pablo, cuando hablamos de Gálatas, pudiéramos resumirlo en una sola palabra: la libertad. Pero ¿la libertad en qué? ¿Qué es la libertad? Por eso un corazón libre se refleja conforme a la palabra nos enseña. Cuando miramos este primer versículo, el capítulo 1 de Gálatas, dice la palabra: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Vemos cómo el apóstol Pablo se presenta a esta iglesia de esta región como apóstol. Si usted puede ver otros escritos, el apóstol Pablo se ha presentado como siervo. Pero hay algo que el apóstol Pablo quiere reflejar a esta iglesia, y es darles a entender su autoridad, el llamado que Dios había hecho a su vida. ¿Sabe que hay algo importante que vamos a aprender? Cuando la palabra dice apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Hoy en día hay una gran incógnita, hay una gran pregunta: si en el tiempo contemporáneo los apóstoles son de Dios o no son de Dios. Yo quiero que miremos a la luz de la palabra cómo el apóstol Pablo se caracteriza o cómo se denomina como apóstol. ¿Qué es un apóstol? Usted podría decir, por lo que nos han enseñado hoy en día y lo que hemos visto, una persona que está en gran eminencia, que está en autoridad, una persona que está en grande posición y no dista mucho de lo que verdaderamente la palabra nos enseña. Pero la palabra cambia todo eso por honra y autoridad dada por Dios. ¿Sabe que un apóstol es un mensajero? ¿Sabe que un apóstol es un enviado? ¿Sabe que un apóstol es un representante? Y aquí el apóstol Pablo dice de Dios y por Dios. Hoy en día nos han enseñado muy mal que el apóstol es aquella persona que es venerada, que es reconocida por los hombres, que es seguida y muchas veces hasta idolatrada por los hombres. Y es un mal ejemplo que nos enseña esa época que estamos viviendo. Vemos cómo entonces el apóstol Pablo nos da ese gran significado: apóstol por Dios, apóstol llamado por Dios y por Jesucristo. Esa es la gran verdad de lo que el apóstol Pablo quiere enseñar a aquella iglesia de Galacia, su autoridad. Cuando nosotros miramos todo este primer capítulo, el apóstol Pablo le enseña a la iglesia que no fue solamente reconocido por Dios ni dada la autoridad por Dios, sino también por aquellos apóstoles a los cuales el Señor había llamado aquí en la tierra. Dice la palabra más adelante que Juan, Jacob, dice la palabra que ellos, y también con Pedro, ellos encontraron en Pablo la gracia para predicar el evangelio. Y dice el apóstol Pablo: no solamente fui autorizado por Dios, sino también por aquellos que ustedes conocen y fueron escogidos y elegidos por Jesús aquí en la tierra. Ellos también me dieron aquella autoridad y aquel reconocimiento para predicar el evangelio a los gentiles, pero ellos hacían una recomendación: que también ayudar a los pobres. Y eso estaba en el corazón de Pablo. ¿Por qué Pablo entonces habla y se refiere como apóstol? Porque habría una gran situación difícil, había una gran problemática donde no querían reconocer a Pablo ni sus enseñanzas, porque esas enseñanzas de Pablo pervertían las tradiciones de los judíos. ¿Cómo es de entender que en este tiempo estaba llegando el mensaje a aquellos pueblos, pero los mismos judíos que habían recibido la palabra y la fe estaban siendo tropiezo para aquellos que no eran judíos y estaban recibiendo la palabra? ¿Sabe que es un grande problema que nosotros seamos tropiezos para aquellas personas que quieren buscar al Señor, su palabra, congregarse, conocer día a día del Evangelio de Cristo? Entonces el apóstol Pablo refleja la autoridad, da a entender la autoridad que él tenía de parte de Dios. Dice el versículo 2: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. La idea de Pablo
Y el propósito de Pablo era dar a entender a esta región y aclarar las dudas y las problemáticas que ellos vivían. Claro que muchas de ellas se asemejan a las problemáticas que hoy en día nosotros vivimos. Dice la palabra del Señor que el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Vemos entonces el primer punto. Un corazón que es libre, un corazón es libre del pecado. Aquí nos muestra el apóstol Pablo que el propósito del Señor Jesucristo dice que Él ha venido para darse por nuestros pecados y librarnos del presente siglo malo. Un corazón libre entiende que no puede morar pecado en su corazón. Un corazón libre entiende y vive aborreciendo la maldad, aborreciendo la injusticia y aborreciendo el pecado. ¿Tú sientes eso en su corazón? ¿Tú sientes que te enojas con la injusticia que ves en otros lugares, pero también con la injusticia que quizás se produce de ti mismo? Cuando actúas de esa manera áspera, cuando respondemos de esa manera áspera, cuando pensamos de esa manera inapropiada, el pecado es desechado por nuestras vidas. Un corazón libre no puede vivir, ni puede estar, ni puede hablar de manera libre si el pecado habita en su corazón. Hoy vemos y se habla mucho de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de género, la libertad de tantas cosas. Hoy el hombre quiere entender la libertad, pero sabe que la palabra nos enseña que el verdadero corazón libre es aquel que está siendo libre por el pecado. No solamente del pecado, sino que nos libra de esta generación mala, de este siglo malo. El apóstol Pablo, cuando escribía allí 49 años después de Cristo esta carta, nosotros llevamos alrededor de 2000 años más de haberse escrito este mensaje y estamos hablando de ese mismo presente siglo malo. No es esta fecha que nos correspondió, ese siglo malo donde el pecado brota, donde la maldad brota, donde se le ha dado razón a lo que es irracionable, donde se defiende lo que es indefendible, donde sacamos excusas, donde juzgamos por cualquier situación. El Señor dice, nos ha venido a librar de este presente siglo malo. Sabe que habitamos en una era de injusticia, pero el corazón que es libre vive y habita en el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor que Jesucristo vino y pregonó, el reino de los cielos se ha acercado. Sabemos que no somos de este mundo, sabemos que vivimos en este mundo, pero que el Señor Jesucristo nos guarda de este presente siglo malo. ¿Qué estás viviendo en tu vida? ¿Qué estás viviendo alrededor de tu día a día, el cual te sofoca, el cual te presiona, el cual no te hace avanzar? Sabe que hay cosas que nos rodean que la palabra llama, estamos siendo atacados por el presente siglo malo, esta era, este tiempo el cual nos ha tocado por la corrupción del corazón del hombre. La invitación de la palabra es, entienda que Jesucristo vino a librarnos de la maldad de nuestro corazón. Y es a eso lo que tú tienes que apuntar. Es a eso lo que tú tienes que dejar que Jesucristo hable a tu vida, hable a tu familia, hable día a día. Porque cada día estamos atacados de situaciones difíciles, de cosas que nos pueden llevar a comprometer nuestra fe y nuestra relación cristiana. ¿Sabe que cada día nosotros podemos ser tentados a dejar nuestra familia? ¿Sabe que cada día nosotros podemos ser tentados a tomar lo que no es nuestro? ¿Sabe que cada día estamos siendo tentados a decir lo que no es verdad? Cada día estamos siendo tentados a pensar lo que no es digno ni puro delante de Dios. Es ese presente siglo malo el cual la palabra nos enseña. Guardarnos de ese corazón corrupto, de ese pensamiento corrupto que solamente viene del mundo. Entonces la palabra nos habla. La libertad del corazón es aquellos que han rechazado el pecado. Solamente se puede ver en aquellos que han aborrecido el pecado. Ahora nuevamente les quiero animar. Tu corazón hay libertad del pecado, es libre del pecado, es libre de las obras de la carne. Habita la libertad del Espíritu en tu corazón.
Y eso es lo que Gálatas refleja inicialmente. Pero no solamente nos habla de la libertad del pecado, sino que también nos habla de que Cristo vino a darnos libertad de la ley. Y si nosotros reflejáramos la ley, es la libertad de las tradiciones, de aquellos paradigmas, de aquellas cosas que en lugar de mostrarnos la bendición de Dios y la bondad de Jesucristo, muestran nuestra legalidad, nuestro legalismo, nuestra religiosidad. Aquí el apóstol Pablo dice en el versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí el apóstol Pablo es muy claro y dice: solamente hay un evangelio, solamente hay un conocimiento de Cristo, solamente la palabra de Dios nos puede hacer libres de este tiempo malo. Pero había una gran problemática en esta iglesia. Ellos habían conocido la verdad, pero habían personas, falsos profetas, falsos maestros, que estaban introduciendo mentiras, añadiendo cosas que no eran necesarias. ¿Sabe cómo Dios opera día a día? Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, Dios llamaba a sus mensajeros profetas. Dios llamaba a sus mensajeros levitas, sacerdotes, atalayas. Pero miramos cómo en el Nuevo Testamento Dios llama a hombres apóstoles, los mismos mensajeros de Dios. ¿Sabe que el Evangelio de Cristo no puede ser adulterado? El Evangelio de Cristo no puede ser añadido ni quitado. Y esto era lo que estaba pasando. Eso nos lleva a entender que se corre un gran peligro cuando nosotros nos apartamos del verdadero Evangelio de Dios. Por eso desde el principio les decimos: hermanos, amen la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios. Tú no puedes conocer la palabra de Dios. Tú no puedes conocer el pensamiento de Cristo si esta palabra no la lees. Ahora, ¿qué es leer la palabra de Dios? ¿Sabes leer la palabra de Dios? Si no la sabes leer, no la puedes comprender. Si no la puedes comprender, no puedes meditar en ella. Y si no puedes meditar en ella, no puedes guardarla en tu corazón. Eso es lo que el apóstol Pablo advierte a la iglesia. Y eso puede pasar a tu vida y a mi vida. ¿Cuántos hombres de Dios que predicaron el mensaje de Cristo hoy en día están predicando ateísmo? Hoy en día están predicando humanismo y psicología. Porque permitieron que a sus vidas introdujeran herejías y mentiras, palabras sensuales y palabras emotivas. Yo les invito, hermanos, a que nos guardemos. Dice la palabra entonces que Pablo advierte: no hay otro evangelio. Usted discierne cuál es el evangelio de Cristo. Usted discierne cuál es el mensaje de Cristo. Comentábamos al principio que este podría ser, este libro y esta carta, el primer manuscrito del Nuevo Testamento. ¿Cómo entonces la gente conocía a Cristo? Por la palabra, por la predicación en las sinagogas, en las plazas, en los ríos, en cada lugar la gente escuchaba el mensaje. Cada predicador, cada apóstol, cada siervo que era llamado por Cristo era enviado a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Esa era la forma en que se conocía la palabra, por medio de la tradición oral, por medio de la predicación, por medio de escuchar, porque no habían manuscritos. Tú y yo lo tenemos, de todas las variedades, de todos los colores, de todos los tamaños de letras. Y el apóstol Pablo advierte: ojo con otro evangelio. No es que exista, sino que muchos lo han pervertido. Es extraño como hoy muchos hombres son venerados, como muchos hombres son idolatrados, que hasta cuando cometen un pecado y gran pecado de Dios, los hombres son tan misericordiosos, y podría decir más que Dios, que siguen excusando el pecado de aquellos hombres, solamente porque son grandes expositores, solamente porque son grandes hombres que salen en las redes, que están su nombre y su imagen en todos los lugares. ¿Sabe que eso es dañino para el Evangelio? El apóstol Pablo entonces nos advierte de la ley, de la libertad en el pecado, y también nos habla entonces de la libertad de las tradiciones religiosas. Eso era lo que pasaba en la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia había recibido el Evangelio de Cristo, pero estaban asombrados porque
los gentiles también estaban siendo convertidos. Y ellos decían, pero ellos ¿por qué no guardan la ley que nosotros guardamos? Porque ellos no se circuncidan, porque ellos no se lavan como nosotros nos lavamos, porque ellos no se reúnen en las sinagogas como nosotros nos reunimos. Y eso asombraba a Pablo y le decía, ustedes conocieron la fe, ustedes conocieron la salvación por la fe, ustedes recibieron el Espíritu por la fe o por las obras. ¿Por qué se alejaron de la verdad de Cristo? El apóstol Pablo estaba sorprendido de que habían recibido la verdad, pero luego se habían alejado por recibir tradiciones, normas legalistas que combaten contra la verdad de Cristo. ¿Sabe que nada puede derrotar la palabra de Dios? Pero lastimosamente eso muestra la iglesia de hoy en día. Hoy se podría decir que por eso hay tantas doctrinas, que hay tantas denominaciones, y quizás no es malo delante de Dios, pero nos hacen parecer divididos y nos hacen parecer separados. El apóstol Pablo advierte y el apóstol Pablo anima. Entonces, algo que Gálatas nos abre es, tú eres libre de tu legalidad, tú eres libre de tus fundamentos, tú eres libre de tus paradigmas, de aquellas cosas que no te dejan avanzar. ¿Sabes que tú y yo hemos pensado por qué mi hermano no es como yo? Y eso es legalismo. ¿Sabe que la palabra dice que ellos deben imitar a Cristo? Y si nosotros imitamos a Cristo, ellos nos deberían imitar a nosotros. ¿Ven aquellos hermanos a Cristo en nuestras vidas? ¿O podemos ver nosotros la vida de Cristo en la vida de nuestros hermanos? ¿Sabe que somos legalistas cuando quizás aborrecemos cómo alguien habla, la forma de hablar, la forma de opinar, porque pretendemos que ellos sean como nosotros? ¿Sabe que aborrecemos al hermano cuando queremos introducirlo en nuestro orden, en nuestro legalismo, en nuestro diseño y estructura de pensamiento, cuando lo que la palabra nos lleva es a que ellos tengan la mente, no solamente ellos, sino nosotros que tengamos la mente de Cristo? Un corazón libre es libre del pecado, pero un corazón libre también es libre de las tradiciones, de la ley, del legalismo que nosotros podemos vivir. A veces puede brotar ese legalismo en nuestras vidas. A veces puede brotar esa tradición en nuestras vidas. ¿Qué tradiciones tienes aún guardadas en tu corazón que impides avanzar en el camino de Cristo? ¿Qué tradiciones tienes guardadas en tu mente que aún te impiden avanzar y que quizás que otros vengan a la vida de Cristo? ¿Sabe que hay muchas personas que pueden hablar muy bien de Dios, pero sus vidas están tan alejadas de Él? ¿Sabe que hay personas que pueden hablar muy bien de la religión, pero no han tomado una determinación para seguir a Cristo? ¿Sabe que eso habla que hay algo en tu corazón, que no eres libre de eso que hay en tu corazón, de esos prejuicios? ¿Sabes que hay personas que hoy en día les da vergüenza de hablar de Cristo, les da vergüenza de hablar su fe? Y creo que son personas que aman a Dios, pero todavía hay esclavitud en su corazón. Deja que Dios perfeccione la obra en tu vida. Deja que Dios termine la obra en tu vida. Pero es tiempo, hermanos, es tiempo, iglesia, de romper esas cadenas de la ley y de la tradición. Eso era lo que pasaba en Gálatas. Aborrecían que alguien viniera a Cristo porque no cumplían sus normas humanas, sus fundamentos humanos, tradiciones que tanto juzgó Jesucristo a los fariseos, llamándolos hipócritas. No nos convirtamos como ellos. ¿Sabe que esta libertad o la falta de esta libertad hace que muchas personas vivan y reflejen el gozo de Cristo en su corazón? Muchos cristianos se ven en su corazón reflejando tristeza, reflejando amargura. Y uno dice, Señor, ¿por qué el gozo del Espíritu Santo no habita en esa persona? Sabe que todavía hay dudas en sus corazones. Cuando hay duda en tu corazón, no está la libertad completa de Cristo. Cuando hay duda en tu mente, no está la paz completa de Cristo. No solamente habla entonces de la libertad del pecado, de la libertad de nuestras tradiciones y de nuestra ley, sino que también habla de la libertad para el servicio. ¿Sabe que esas tres libertades deben habitar en el corazón de un hombre? La libertad del pecado, la libertad de la ley o las tradiciones y la libertad para el servicio. ¿Sabe que muchos pueden ser libres de pecado? ¿Sabe que muchos pueden ser libres de tradiciones,
pero les cuesta y les dificulta mostrar su fe y el amor para con nosotros. ¿Sabe que la palabra del Señor nos habla que la fe sin obras está muerta? Dice la palabra del Señor que no hablemos tanto, sino que hagamos. Dice el mensaje entonces en este mismo libro de Gálatas, en el capítulo 6. El capítulo 6 nos habla de la libertad para el servicio. Dice entonces el versículo, capítulo 6, desde el versículo 9. Dice la palabra: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Él no está negando y excusando que sirvamos a todos, pero está dando una observación y está dando un privilegio a nuestros hermanos en la fe. Hermanos, ¿tienes libertad para servir? ¿Tienes libertad para sembrar? ¿Tienes libertad para darse por aquellos que necesitan? ¿Tienes libertad para levantar las manos y orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que están esclavizados? ¿Tienes libertad para amarrarte tus zapatos y caminar y llevar el Evangelio? ¿Tienes libertad para servir en lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Sabe que no hay gozo en el corazón de muchos de aquellos? Hay muchos que desean glorificar a Dios en el ministerio, pero les cuesta por tantas cosas que les apresan, por tantas cosas que les detienen. ¿Qué te detiene ser libre para servir a Cristo? ¿Qué te detiene ser libre para proclamar lo que Cristo hizo en tu vida y está haciendo en tu familia? ¿Sabe que así como aquellos que están siendo apresados por el legalismo, otros pueden estar apresados por la falta quizás de amor en su corazón, por la falta quizás de fe en su corazón? Quizás muchos no creen que Cristo nos ha llamado de la idolatría para servir al Dios vivo. ¿Sabe que eso habla a los tesalonicenses? El apóstol Pablo reconocía a los tesalonicenses como Dios les había traído libertad por medio de Cristo, la libertad de la idolatría, y cuando ellos se convirtieron a Cristo, sirvieron al Dios vivo y verdadero, dice aquel capítulo. Igualmente con Gálatas, el consejo del apóstol Pablo es que ellos no se cansen de hacer el bien. Sabe que aquí hay una promesa: porque a su tiempo segarán si no desmayamos. Libertad en el pecado, libertad en las tradiciones y la ley, libertad para servir. En eso se resume esta carta de Gálatas. Y ese es el consejo del apóstol Pablo, no solamente para esta región que tenía tantos problemas, una provincia romana que tenía tantos pensamientos, tantas cosas por derribar de su mente. Esa es la libertad que Cristo quiere traer a nosotros. Por eso en el capítulo 5 dice la palabra del Señor: estad pues firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Muchos quieren caminar con Cristo, muchos quieren servir a Cristo, muchos quieren sentir la salvación de Cristo. ¿Sabe que la salvación que Dios nos da hoy es un día y mañana no? Hoy piensan de esa manera, que hoy somos salvos y mañana no somos salvos. Por eso esas personas no se refleja el gozo en su corazón. Hoy muchas personas piensan que Dios nos ha llamado, pero mañana nos desechó. Eso no hace Dios. El único que se aleja de Dios eres tú y yo por la causa de nuestra fe, la falta de fe. El único que se aleja de Dios somos tú y yo, porque no conocemos a Dios. Yo le invito, amada iglesia, a que entendamos la libertad del Evangelio que ella nos ofrece, el gozo del Evangelio de Cristo que nos ofrece. Seas libre del pecado, sea libre de ese yugo de la esclavitud, sea libre de esa maldad que hay en tu corazón y tu pensamiento, sea libre de esa dureza de corazón, sea libre de la indiferencia. Seamos libres de las tradiciones y religiosidad que nos impide mostrar la misericordia y la pasión de Cristo, el amor, la compasión de Cristo. Seamos libres para servir. Sí, hermanos, nos vamos a cansar.
El servicio demanda esfuerzo, el servicio demanda tiempo, el servicio demanda invertir muchas cosas. Pero dice la palabra del Señor que nosotros cegaremos a su tiempo si no desmayamos. El que sirve debe tener una virtud en su corazón que es la constancia, no desfallecer, no desmayar, no volver atrás. Yo les animo a que tengas libertad en tu corazón. Esa es la libertad en el corazón de una mujer. Esa es la libertad del corazón de un hombre. ¿Sabe que la palabra del Señor nos habla que en Cristo ya no hay hombre ni varón, que ya no hay libre ni esclavo, que ya no hay judío ni griego? ¿Sabe que esa era la gran situación y dificultad que traía la religión? La religión estaba segmentando, la religión estaba dividiendo las filosofías, los pensamientos, las tradiciones. Y cuando en tu corazón hay eso, te impide que le sirvas a aquella persona o a aquella otra. Y por causa de no ser libres en el Evangelio de Cristo, estamos siendo impedidos de que la bendición de Dios se derrame sobre nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros cuando damos debemos dar con gozo. ¿Y sabe por qué estamos dando con tristeza a nuestro corazón? Y cuando hablo de esto, lo hablo en todas las áreas, en nuestra vida, en nuestro consejo, en todas las relaciones de nuestras vidas, porque aún no hemos disfrutado la libertad del Evangelio. Yo les bendigo, iglesia, en este precioso día. Les animamos para que caminemos y continuemos el día a día con nuestro Señor Jesucristo. Les animamos a cada persona que nos escucha y les animamos para que nunca sus corazones ni sus ojos se aparten del reino de los cielos. Padre, yo bendigo tu iglesia, bendigo a mis hermanos y te ruego que tu bendición, que la paz sea sobre cada uno de nosotros en este tiempo que se nos avecina. Lo que tenemos por delante está en tus manos y te rogamos, Señor, que tú nos rodees con tus preciosas manos, que tu fuerza y que tu poder se derrame sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.